Ok, buenas tardes, días, noches, depende de la hora a la que me estén escuchando. Espero que estén disfrutando de su cuarentena muy bien, como yo lo estoy disfrutando. Espero que estén en casita con sus familias, que estén todos bien, a salvo, que si no están con sus familias, pues estén disfrutando solos de su cuarentena como yo. O si no están solos y pues tienen que salir a trabajar porque pues se tiene que salir a trabajar, estén tomando todas las precauciones adecuadas, estén lavando las manitas, se estén lavando también con alcohol gel si no tienen acceso a agua y jabón, estén manteniendo la sana distancia y todas esas recomendaciones que ya sabemos. Queremos que en unos meses podamos vernos todos sanos y salvos, entonces espero que estén tomando todas las recomendaciones que se han emitido hasta el momento. ¿Okay? Vamos a empezar. El día de hoy pues es la primera clase que me toca impartir a su grupo. Vamos a empezar con... Es un tema muy sencillo. Se llama niveles de organización del tejido. Es un tema también bastante cortito, pero les va a ser bastante útil para entender a lo mejor anatomía y fisiología de los distintos órganos, aparatos y sistemas, que son los temas que van a ver después. Entonces, si bien son 20-25 minutos de esta presentación, espero que puedan fijar toda su atención y podamos resolver todas las dudas el fin de semana. ¿Ok? Vamos a empezar con lo que nosotros ya sabemos. Si ya vimos célula, o si no lo hemos visto, pues al menos pasamos por la preparatoria y nos decían que la materia tenía niveles de organización. Y depende de qué tan grande o chico sea la materia, es el nivel en el que va a estar, ¿no? Tenemos desde los niveles subatómicos hasta niveles como la biosfera, que son cosas muy grandes, ¿no? Pero básicamente nos decían que estas partículas subatómicas, protones, electrones, neutrones, van a formar átomos, ¿no? Y estos átomos van a formar moléculas. Y estas moléculas nos forman macromoléculas y las macromoléculas nos forman organelos y los organelos se juntan y nos forman células. Y aquí me voy a detener tantito. La célula es la unidad funcional de todo ser vivo. Es decir, es la cosa más pequeña capaz de llevar a cabo una función en el ser vivo. Hablando, por ejemplo, de organismos unicelulares como las bacterias, una sola célula es capaz de llevar a cabo todas las funciones que el bichito necesite para sobrevivir. Hablando de estructuras más complejas, como los parásitos, los animales o incluso los seres humanos, que somos organismos pluricelulares, estas células son capaces de diferenciarse. ¿A qué me refiero con diferenciarse? Agarrar diferentes características que les va a permitir llevar a cabo una función en específico. Entonces, cuando estas células con características similares y funciones similares se juntan, forman un tejido. Entonces, como conclusión, tenemos que el tejido, la definición de tejido, es un conjunto de células que algunas bibliografías manejan que incluso tienen el mismo origen embriológico, que tienen características similares y que se juntan para llevar a cabo una función específica. ¿Okay? Entonces vamos a hablar ya de los distintos tipos de tejido. Ok, ya estudiando lo que es un tejido, vamos a ver que tenemos 4 grandes grupos de tejido. El primero es el tejido epitelial, el segundo el conectivo, muscular y nervioso. ¿Okay? Hablando específicamente del tejido epitelial, me decían mi maestra de histología cuando yo iba en el primer semestre de la carrera, y toda la carrera me reí de eso, pero ahora entiendo que es un muy buen ejemplo. Ella nos decía que si nosotros fuéramos pasteles, el tejido epitelial sería el chantilly. Es decir, es el chantilly del pastel. Es todo lo que está recubriendo. Nos ayuda a proteger. Uno de los grandes ejemplos de tejido epitelial que tenemos es la capa más externa de la piel, que se llama epidermis. La epidermis es la capa que está hasta arriba de la piel, que nosotros podemos ver, que nosotros podemos tocar. Esa es la parte o el tejido epitelial del órgano más grande del organismo que nosotros tenemos, que es la piel. ¿Okay? Tenemos el tejido conectivo que, como su nombre nos lo indica, va a ayudarnos a conectar distintos tipos de tejidos. O sea, un tejido con otro, un órgano con otro, etc. Tenemos muchos ejemplos de tejido conectivo. Uno de los más característicos es la sangre o el tejido adiposo. También puede ser bastante característico. Vamos a ver que entre sus funciones está dar sostén, nos ayuda en la función inmunológica. Tiene varias funciones. Vamos a estudiarlas más a detalle después.
¿ok? Tenemos el tejido muscular, que nos va a ayudar principalmente al sostén, mantenimiento y movimiento de todo el organismo. Y tenemos al tejido nervioso, que es un tejido que tiene características muy particulares y por eso lo ponen en un grupo aparte. Vamos a estudiar algunas de las células que forman parte del tejido nervioso y obviamente es un tejido que ustedes van a estudiar mucho más a fondo cuando estudien anatomía y fisiología del sistema nervioso. ¿Okay? Entonces vamos a enfocarnos en estos cuatro, vamos a estudiar estos cuatro, algunos más a profundidad que otros y empezamos. Ok, empezamos entonces con el tejido epitelial, que es el chantilly del pastel. Y siendo el chantilly del pastel, es el que va a estar en contacto directo con todos los estímulos nocivos que nos pueda dar el exterior. Por eso una de las principales funciones que va a tener es el de protegerse y por eso es necesario que se esté renovando a cada rato. De hecho, tiene una gran capacidad para renovarse el tejido epitelial. Se renueva a través de los nutrientes que le llegan de la membrana basal. La membrana basal es una parte de tejido conectivo que está hasta abajo del tejido epitelial y le va a servir para nutrirse, porque el tejido epitelial no tiene vascularización, es decir, ningún vasito sanguíneo llega al tejido epitelial. Entonces no tiene forma de nutrirse más que con la membrana basal. Entonces esa membrana basal le va a dar todos los nutrientes que necesita para poderse reproducir de manera muy rápida. ¿Okay? Otra cosa que va a hacer el tejido epitelial es filtrar. Va a ser esa barrera que dice tú sí pasas, tú no pasas. ¿Qué otra cosa va a hacer? Va a reabsorber. Esto lo podemos ver en la piel, lo podemos ver también en el epitelio del riñón. Es una de sus principales funciones, reabsorber algunas sustancias y secretar y excretar sustancias, que eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos las glándulas. Una parte importante de las glándulas es el tejido epitelial, que nos va a ayudar a secretar o excretar sustancias. ¿Ok? En el tejido epitelial lo podemos clasificar por dos cosas, por la forma de las células que lo componen o cómo están dispuestas estas células, cómo están acomodadas estas células. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero su disposición celular. En la disposición celular vemos que la primera, la más simple, se llama simple, ¿no? Y tenemos una sola capita de células de cualquier tipo, de cualquier forma, por así decirlo, que están todas en contacto con la membrana basal. Punto. Ese es el epitelio simple. Después tenemos el epitelio estratificado, donde son un montón de células, donde nada más la primera capa está en contacto directo con la membrana basal. La membrana basal es esa cosita que podemos ver nosotros en moradito. Y al ver el epitelio estratificado vemos que varias capas de células y solo una está en contacto con la membrana basal. ¿Okay? Las otras capas de células, si bien están dispuestas de manera más o menos ordenada, vemos que sus núcleos están simétricos. No están unos más arriba y otros más abajo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el último tipo de epitelio según la disposición celular, que es el pseudoestratificado, donde vemos que es una sola capa de células? Pero si nosotros la viéramos al microscopio, muy probablemente pensaríamos que hay más de una capa de células, porque los núcleos están dispuestos unos más arriba, otros más abajo, no están simétricos como en el epitelio estratificado, sino que en este podemos ver que hay núcleos arriba, núcleos abajo, núcleos arriba, núcleos abajo y podemos llegar a pensar que son capas distintas de células, pero no, simplemente es una capa de células. Y obviamente al ser una capa, como en el epitelio simple, todas estas células van a estar en contacto con la membrana basal. Ok, ahora vamos a las formas de las células. Tenemos tres principales formas de las células. La primera se le llama pavimentosa, también se le llama plana o escamosa, porque las células son totalmente planas. Este es un tipo de epitelio que nosotros podemos ver fácilmente, por ejemplo, en la piel. Es este tipo, está todo plano. ¿Okay? El siguiente, por la forma de las células, igual, es cúbico. Y el último es el cilíndrico. Hay otras características que pueden darnos alguna clasificación de las células. Por ejemplo, si estas células tienen altos niveles de queratina, se dicen que están queratinizadas. Y si tienen cilios, por ejemplo, que son esas pequeñas vellosidades que nos ayudan a barrer el moco, nos decimos que, por ejemplo, son células ciliadas, ¿no? Entonces podemos encontrar que tenemos, no sé, un epitelio simple, plano,
queratinizado, ¿no? Entonces, así podemos encontrar las definiciones de este epitelio en los libros de medicina o en los libros que ustedes vayan a estudiar para su formación como técnicos en urgencias médicas. Sepan que existen, pero no vamos a tratarlas más a fondo. Por ejemplo, aquí vemos algo interesante en el cilíndrico. El cilíndrico es de los que más llegan a darnos la forma de pseudoestratificado, porque las células son suficientemente largas como para darnos esta impresión de que es una capa más grande, pero no, simplemente es una capa de células más largas. Y bien, si hablamos de tejido epitelial, sí o sí tenemos que hablar de glándulas, porque el tejido epitelial es una parte importante de las glándulas. Nosotros en el cuerpo tenemos dos tipos de glándulas, las glándulas endocrinas y las glándulas exócrinas. Endo significa adentro, ¿ok? Entonces las glándulas endocrinas, como lo son las glándulas suprarrenales, la tiroides, la paratiroides, son glándulas que van a secretar una sustancia química que se le llama hormona. Esta hormona va a ir directamente al torrente sanguíneo y va a llegar a su célula o a su órgano blanco. Si alguna vez ustedes han jugado tiro al blanco o han tirado dardos, el circulito ese al que ustedes van a tirar los dardos se llama blanco o diana. Entonces, haciendo similitud o haciendo referencia a ese circulito al que ustedes tiran sus dardos, al órgano al que llega o al que tiene que llegar esa hormona para realizar su acción, se le llama órgano blanco u órgano diana, ¿ok? Entonces llega al órgano diana y hace su acción. Eso es una glándula endocrina. Por otra parte, tenemos a las glándulas exócrinas. Las glándulas exócrinas son glándulas tubulares que nos van a ayudar a secretar algún tipo de sustancia o a excretar algún tipo de sustancia. Como ejemplos tenemos a las glándulas sudoríparas, a las glándulas sebáceas de la piel que nos producen esa grasita, que a veces no nos gusta tanto, y lo van a verter, en este caso ya no es al torrente sanguíneo, sino al exterior. Ok, entonces, como ejemplos de estas glándulas, tenemos las glándulas tubulares simples, donde la parte secretora va a estar en el túbulo y va a ir directamente conectada con el exterior. Aquí no hay de otra, nada más es el túbulo donde la parte secretora se vierte en la luz del túbulo y sale al exterior. En la tubular simple ramificada es exactamente lo mismo, nada más que hay varias ramificaciones. La tubular en espiral simple es exactamente lo mismo, nada más que la forma ya no es solo un túbulo, sino es una espiral. Tenemos la acinosa simple, donde la parte secretora va a ser un pequeño saquito que está en el fondo y lo va a vertir en ese saquito y después se va a ir al exterior por medio del túbulo. ¿Okay? Entonces la parte secretora, la principal parte secretora va a ser el saquito que está hacia abajo. El acino se le llama. Y tenemos una acinosa simple ramificada que va a ser lo mismo, donde los acinos, las partes secretoras, que de hecho las partes secretoras las podemos ver en la imagen en color rosita, van a secretar la sustancia hacia el acino y el acino va a pasar al túbulo y del túbulo ya pasa al exterior. Y bueno, ya estudiando las generalidades del tejido epitelial, vamos a ver el tejido conectivo. El tejido conectivo es muy amplio. Si ustedes quisieran estudiar específicamente cada tipo de tejido conectivo, se llevarán mucho tiempo porque tendrían que estudiar todos los órganos, aparatos y sistemas, ya que todos y cada uno de ellos tiene diferentes características, diferentes células y la matriz extracelular va a estar compuesta diferente. Sí hay generalidades en el tejido conectivo y es de las que vamos a hablar ahorita, pero en general, o sea, la mayoría de los tejidos tiene un tejido conectivo muy específico. De hecho, cuando veamos el tejido nervioso, vamos a ver parte del tejido conectivo del tejido nervioso porque este tejido es muy, muy particular. ¿Ok? Entonces, el tejido conectivo está formado por dos componentes principales. Las células, que en su gran mayoría van a depender de la función y del tipo de órgano, aparato o sistema del que estemos tratando, y la matriz extracelular, que va a ser demasiado similar en todos los órganos, aparatos y sistemas. Algunos pues sí pueden influir algunos de sus componentes en la función, pero a grandes rasgos va a ser lo mismo.
Como ejemplos de células, su bibliografía les ponía, por ejemplo, fibroblastos, que nos van a ayudar para las funciones de sostén, macrófagos, células plasmáticas, mastocitos, todos estos son, por ejemplo, células de la respuesta inmunológica, ¿ok? Y dentro de la matriz extracelular vamos a tener dos principales componentes. Uno es la matriz amorfa. La matriz amorfa es líquido que va a tener componentes muy similares a los del líquido intracelular, pero van a tener concentraciones distintas. Esto para permitir que haya un flujo sano de iones entre el líquido extracelular y el líquido intracelular y las células pueden mantenerse en una homeostasis bastante chévere. Mientras, otros componentes de la matriz extracelular son las fibras. Las fibras es lo que le va a dar la característica al tejido conectivo. Si necesitamos, por ejemplo, un tejido conectivo más fuerte, utilizamos fibras de colágeno. Si necesitamos algo más elástico, utilizamos fibras elásticas. Si necesitamos más soporte, por ejemplo, utilizamos fibras reticulares. Estas fibras son las que les van a dar la función al tejido conectivo. Y pues como ya vimos, varias de sus funciones van a ser las de unión o sostén. Por ejemplo, tenemos al cartílago, que es un tipo de tejido conectivo que nos va a ayudar en la función de unión, y el tejido óseo que nos va a ayudar en la función de sostén. Tenemos también la función de aislamiento. Vamos a ver cuando veamos órganos, aparatos y sistemas que hay varias capitas de tejido conectivo que están revistiendo, por ejemplo, la cavidad torácica, que se llaman pleuras, o la cavidad abdominal, que es el peritoneo. Tenemos también órganos que tienen su propia capita de tejido conectivo que los está revistiendo para aislarlos, como es el corazón o el hígado, y lo van a ir estudiando poco a poco, ¿ok? Hablábamos de la sangre por su función de transporte. Entonces, la sangre como tejido conectivo nos va a ayudar a transportar, es la principal transportadora de oxígeno, dióxido de carbono y un montón de nutrientes que nuestras células necesitan para poder mantenerse bien y en equilibrio. Y también hablábamos del tejido adiposo como reserva de energía, que es la principal reserva de energía, evidentemente. Y, por ejemplo, también veíamos a estas células que les mencionaban en su bibliografía, que son de la respuesta inmunológica. Entonces, todas estas funciones va a tener el tejido conectivo. Incluso en la sangre también tenemos células de la respuesta inmunológica, como lo son los glóbulos blancos. Entonces, el tejido conectivo es muy amplio. Y es importante que sepan que depende del órgano, aparato o sistema, es de lo que va a estar compuesto este tejido conectivo. Ok, ya que estudiamos el tejido epitelial y ya que estudiamos el tejido conectivo, que son tejidos bastante abundantes en el resto del organismo, vamos a estudiar a grandes rasgos el tejido muscular. No nos vamos a meter mucho, ya que el tejido muscular ustedes lo deben de estudiar cuando estudien anatomía y fisiología del sistema musculoesquelético. ¿Okay? Vamos a ver nada más generalidades, cosas muy, muy simples y sencillas. ¿Okay? Vamos a ver que el tejido muscular está compuesto por fibras y depende de la disposición de estas fibras y también de las características funcionales que éstas tengan, es como vamos a dividir al tejido muscular. Y tenemos tres grandes grupos. El estriado, que como su nombre lo dice, estas fibras van a estar sobrepuestas y nos van a formar estrías. Si nosotros lo vemos en microscopio, lo vamos a formar o lo vamos a ver con forma de estrías. Y otra de las características importantes de este tipo de músculo es que es voluntario. También se le llama voluntario o esquelético porque es el músculo que está pegadito a los huesos, como por ejemplo el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, el pectoral mayor, el pectoral menor, los oblicuos, el recto del abdomen, todos estos músculos que están adheridos hasta cierto punto a un hueso y que nos permiten la movilidad, esos son músculos estriados, esqueléticos o voluntarios. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a poder controlar. Si yo quiero subir mi mano, la función la va a llevar a cabo un músculo. Se va a tener que contraer un músculo y relajar otro para que yo pueda subir mi mano. ¿Ok? Y eso lo hacemos de manera totalmente voluntaria. No necesitamos que el sistema nervioso autónomo intervenga en esta acción para poder llevarlo a cabo, ¿no? El segundo tipo que tenemos es el liso. Sus fibras
pues van a ser lisas, no se van a ver estriadas como en el músculo anterior. Y este tiene la característica principal de que va a estar, por ejemplo, en órganos, en vasos sanguíneos, en el estómago, en el aparato respiratorio, en el sistema gastrointestinal, todo esto, y va a ser involuntario, ¿ok? Nosotros no vamos a controlarlo, lo va a controlar el sistema nervioso autónomo. No podemos controlar cada cuánto se debe de mover el intestino para llevar a cabo los movimientos peristálticos, por ejemplo. Entonces, esto lo va a controlar el músculo liso y el sistema nervioso autónomo. Y el músculo cardíaco es un músculo bastante peculiar, de verdad bastante peculiar, porque tiene bastantes características muy distintas a los otros. Es muy parecido en su forma al estriado, pero las uniones que tiene permiten un libre paso de los iones. Entonces, esto le da ciertas propiedades como el vasmotropismo, el cronotropismo, el dronotropismo, el inotropismo o el lucitropismo, que son las 5 propiedades del músculo cardíaco que ya después van a estudiar en cardio más a detalle, que les permiten tener una fuerza de contracción, una fuerza de relajación, tener cierto tiempo de excitabilidad, poder generar impulsos eléctricos, todo esto es característico del músculo cardíaco. Y a pesar de que su forma es muy similar a la del estriado, el músculo cardíaco tiene también esa característica de ser autónomo, no es voluntario como el músculo estriado. Es decir, nosotros no podemos decirle al corazón cuándo lata y cuándo no. Ok, vamos a hablar un poquito ahora del tejido nervioso, que lo mismo que el anterior, vamos a tratarlo nada más por encimita, porque esto lo tienen que ver mucho más a fondo y sé que lo van a ver mucho más a fondo con Daniel cuando vean sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, claro. Entonces, vamos nada más a ver los componentes del tejido nervioso. El tejido nervioso está compuesto por 2 grandes grupos. El primero es el de las neuronas, que es la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso. La neurona es la célula que nos va a funcionar en el sistema nervioso y contrario a lo que podemos pensar no es la más abundante. La materia más abundante es la neuroglía, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero es un conjunto de células que nos sirven o vamos a ver que tienen las funciones del tejido conectivo y que son las más abundantes en el tejido nervioso. ¿Okay? Entonces vamos a empezar primero a estudiar la neurona y ahorita nos vamos a estudiar la neuroglía, ¿ok? Entonces, la neurona vamos a ver que tiene 3 grandes partes. Uno son las dendritas, que son esas terminales que nos van a ayudar a recibir los impulsos que vienen de los axones de otras neuronas. Entonces, las dendritas son muchas y son capaces de recibir. Después tenemos el soma o el cuerpo de la célula, que es básicamente como cualquier otro cuerpo celular donde están los organelos, las proteínas, líquido intracelular, el núcleo. Se llevan a cabo todas las funciones de cualquier otra célula del sistema nervioso. Ese es el soma o el cuerpo de la célula. Y por último, tenemos al axón junto con sus terminales axónicas. Axón solo tenemos uno. Diferente a las dendritas que tenemos muchas, normalmente el axón es único. Y ese axón es una prolongación de la membrana junto con el líquido intracelular por donde va a viajar el impulso eléctrico y llegar hasta las terminales axónicas, que son las que le van a pasar el impulso a las dendritas de la neurona siguiente. ¿Okay? Dentro de este axón vemos que en esta imagen tenemos ciertas partes. Una de ellas es la mielina y el otro son los nódulos de Ranvier o nodos de Ranvier. ¿Okay? La mielina es un tipo de aislante. En general está compuesta por lípidos, entonces sirve bastante bien para aislar. Los impulsos eléctricos se van propagando entre los nodos de Ranvier. Los nodos de Ranvier son partes del axón que no tienen mielina. Entonces, al no estar aislados, pueden conducir más fácilmente por ahí. Y si se dan cuenta, hay muy pocos espacios de nodos de Ranvier y bastantes espacios con mielina. Esto sirve para que el impulso vaya saltando y se vaya propagando de manera mucho más rápida que si tuviera que viajar por todo el axón. ¿Okay? Entonces la mielina es una sustancia que van a producir las células de Schwann, en este caso que estamos viendo aquí específicamente, ahorita vamos a ver las células de Schwann y las otras células que tenemos de la neuroglía, pero es una sustancia rica en lípidos que nosotros vamos a usar
para tener una conducción eléctrica más rápida, ¿ok? Es importante esto porque las fibras de conducción en el sistema nervioso central principalmente se les llama sustancia blanca. ¿Por qué? Porque son ricas en mielina. Como son de conducción, tienen que conducir rápido. Y si necesito que conduzcan rápido, tienen mucha mielina, ¿ok? Y ahora sí vamos con las células de la neuroglía. En la neuroglía tenemos a los oligodendrocitos junto con las células de Schwann. Vamos a tomarlas a las dos juntas porque llevan a cabo la misma función. Los oligodendrocitos y las células de Schwann son los principales productores de mielina del sistema nervioso. ¿Okay? Los oligodendrocitos, a diferencia de las células de Schwann, están únicamente en el sistema nervioso central. Las de Schwann están en el sistema nervioso periférico. Ya van a ver con Dani cuando estudien sistema nervioso cuál es el periférico y cuál es el central. ¿Okay? En medio de estos dos en la diapositiva tenemos a las células ependimarias. Estas van a ser la barrera, van a ser el cadenero del tejido nervioso. Van a decidir quién pasa y quién no, porque son las que están en la barrera hematoencefálica. Al estar en la barrera hematoencefálica también van a fungir como productoras de líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas células nos van a ayudar bastante en la producción de líquido cefalorraquídeo, que ya después van a ver la función del mismo con Dani. Y tenemos la microglía en el extremo superior derecho, que es básicamente el macrófago del sistema nervioso central. Cuando nosotros hablamos de macrófagos, estamos hablando de células del sistema inmunológico, punto. No vamos a entrar más en eso. Entonces ahí vemos que tenemos ya la función inmunológica, la función de sostén, que son los astrocitos, ahorita vamos a hablar de ellos, y la función de protección. Los astrocitos, si ustedes ven con detenimiento la célula, el dibujo de la célula, estos astrocitos tienen unas patitas que están directamente conectadas al vaso sanguíneo. ¿Okay? Entonces, estas patitas lo que van a hacer es absorber los nutrientes del vaso sanguíneo directamente del vaso sanguíneo y van a llevárselos a las células del sistema nervioso, básicamente a las neuronas, ¿no? Que no tienen esa capacidad. Entonces, los astrocitos son una célula de sostén bastante importante en el sistema nervioso central, ¿ok? Hasta aquí vamos a dejarlo en el estudio de los tejidos. Es importante que conocieran estos tipos de tejidos porque van a ver que cuando estén estudiando, a lo mejor les van a hablar del endotelio vascular, ¿no? Y van a decir, ¿qué carajos es eso? Ah, bueno, pues el endotelio es el tejido epitelial de los vasos sanguíneos. Entonces, a lo mejor van a tener que acostumbrarse a ciertos términos para referirse a los tipos de tejidos epitelial o conectivo de ciertos órganos, aparatos o sistemas, pero conociendo qué son, creo que es muchísimo más fácil la comprensión de la lectura de las distintas bibliografías que ustedes van a tener después y del estudio de órganos, aparatos y sistemas, que como lo van a ver ahorita, supongo esta semana, no es nada simple a lo que se van a enfrentar, ¿ok? Entonces, espero que les haya servido. Nos vemos el sábado por cualquier duda o aclaración. Igual su coordinador va a estar al pendiente. Y espero que haya sido de provecho esta pequeña clase que compartí con ustedes, que me llevé un poquito más de 25 minutos, pero bueno. Muchas gracias.